A la casa del Señor. En el calendario eclesiástico, en el día de hoy, estamos celebrando el Domingo de la Reforma. Y nuestra meditación va a estar basada en los textos del día, especialmente en el texto del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 40. Y dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 31, comenzando en el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová el Señor, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su santo nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová el Señor. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Y aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en que la ciudad será edificada Jehová desde la torre de Hananeel hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb y rodeará a Goa. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el contexto que estamos estudiando, que hemos escuchado, podemos pensar que la gente que está escuchando el mensaje es una gente que está muy cansada, ¿verdad? Está cansada de la lucha, está cansada de la espera, está cansada de los argumentos religiosos y de las luchas propias del momento en que el pueblo se apartó de la ley de Dios y empezó a seguir a dioses falsos. Ahora, cuando miramos la historia de la humanidad y cuando aún miramos la vida de la gente que nos rodea, nos damos cuenta que hoy, en este mismo tiempo, en esta misma época y en este mismo lugar, hay mucha gente caminando con mucho desaliento. Hay mucha falta de esperanza, hay mucho cansancio físico y espiritual, ¿verdad? Porque la gente está buscando el descanso para su vida, usualmente en los lugares equivocados. Y cuando hemos leído este texto, ¿verdad? Y miramos la situación en la cual se vive hoy día, podemos decir con seguridad que no hay nada nuevo debajo del sol. En el texto que hemos leído, Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 40, el Señor le está hablando al pueblo de él por medio de este profeta. Jeremías, que posiblemente vivió y escribió en algún momento del siglo VII antes del nacimiento de Jesús, es conocido como el profeta llorón. Es el profeta que intercede por su pueblo delante de Dios con gemidos profundos. Es el profeta que llama a su pueblo al arrepentimiento con profundo dolor en su corazón, con angustia, con pena, con llanto. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios a Jeremías
Jeremías ha visto lo que la palabra de Dios enseña. La paga del pecado es muerte. Y cuando el pueblo de Dios se apartó totalmente de la adoración al verdadero Dios, y cuando los sacrificios que ofrecían eran defectuosos, y comenzaba a poner su esperanza en potencias extranjeras y en falsos profetas, definitivamente se colmó el vaso de la ira de Dios. Pero Jeremías es el hombre levantado por Dios para ser instrumento no solamente de juicio, sino de gracia. Y a pesar del pecado de ese pueblo, Dios en este pasaje está prometiendo un nuevo pacto. Y cuando pensamos en la importancia del pacto en la vida del pueblo de Dios, cuando Dios promete y presenta el nuevo pacto, lo que está haciendo es presentando la oportunidad para un nuevo comienzo. Porque en el nuevo pacto, como dice el apóstol Pablo, las cosas viejas se dejan atrás y todo se hace de nuevo, y eso lo está prometiendo Dios a este pueblo. Aunque eso no va a cancelar el juicio que viene a causa del pecado de aquellos que nunca jamás se arrepintieron. ¿Estamos claros en eso, verdad? Y vemos en la vida de Jeremías que a pesar de ser un siervo fiel de Dios, aún también sufrió las consecuencias del pecado de su gente. Fue acusado de traidor, fue malentendido, fue acusado de profeta falso y finalmente experimentó la muerte a causa de su fidelidad a Dios. Y esto ilustra, mis queridos hermanos, que si queremos ser fieles a Dios, muchas veces el precio a pagar es la propia vida. Y aún así, a pesar del tiempo, este profeta nos sigue hablando de él. ¿Verdad? Él nos sigue hablando y nos está recordando que Dios, en su gran bondad e infinita misericordia, promete también hacer un pacto nuevo con nosotros. Nuestro Dios es un Dios de pacto. Y Dios, quien promete, lo llevó a cabo de forma unilateral, de una forma muy particular. Las palabras: haré un pacto nuevo con la casa de Israel y la casa de Jehová, se cumplieron en la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Okay? A pesar del cansancio de la gente y a pesar del pecado de la gente, Dios no descansa en buscar al ser humano pecador. El Evangelio se predica porque es el deseo y la voluntad de Dios que cada persona pueda escuchar del amor y de la gracia de Dios en Jesucristo. El Evangelio no se predica por razones políticas ni ideológicas. El Evangelio es el mensaje del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad y en nuestra situación de vida hay una condición que se llama pecado que nos impide a nosotros obtener salvación por nuestros propios méritos. Y cuando Dios crea o levanta o señala un nuevo pacto, está abriendo una nueva puerta para que su gracia y su misericordia fluya en nuestras vidas. Dios nos ama de forma tan profunda y tan íntima que aún en Jesucristo Dios experimentó la muerte que le toca al ser humano a causa del pecado. La Biblia es clara cuando dice: la paga del pecado es muerte. Y cuando venimos alcanzados en las luchas de la vida, en los sufrimientos por la familia, por los hijos, en las luchas sociales, en los problemas migratorios, en los asuntos de los empleos, ¿verdad? Dios quiere ser también para ti un lugar de descanso en tu vida.
el pueblo de Dios, a pesar de ser patrimonio de esa revelación especial, cuando se apartó de Dios, comenzó a experimentar el cansancio que el pecado provoca. Pero cada libro de la Biblia es una carta de la misericordia divina para el ser humano. Y aun cuando vemos pronunciamientos profundos de juicio en los libros proféticos, detrás de ese pronunciamiento profético de juicio está un pronunciamiento de gracia y de perdón para el ser humano pecador. Porque el deseo de Dios profundo, quemante, es que cada ser humano se arrepienta y confíe en la obra preciosa que Jesucristo, como Cordero de Dios, ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Amén. Y el mensaje de Dios es claro. La Biblia, como palabra de Dios, es clara. Nos enseña el juicio divino, pero nos enseña la gracia y el amor de Dios, manifestado plenamente en la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, vamos a hacer un retroceso hacia el siglo XVI. El mensaje del Evangelio, que es un mensaje claro, en el tiempo y dentro de la propia iglesia sufrió transformaciones. La iglesia perdió de vista la centralidad del Evangelio y cuando llegamos al siglo XVI nos encontramos con este monje agustino llamado Martín Lutero. Y este monje agustino fue un hombre que fue impresionado por la palabra de Dios. Era un hombre que sufría de una angustia espiritual profunda porque, de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia, de acuerdo a la teología medieval, el Dios que él adoraba era el juez severo. El Cristo que había muerto en la cruz del Calvario era visto por él también como otro juez severo. Y la iglesia en esa época, al perder de vista las promesas del Evangelio, comenzó a predicar un mensaje totalmente opuesto de la gracia divina. Y la teología medieval, en gran medida, comenzó a colocar a las obras humanas como un camino de salvación propio para cada ser humano. Y cuando Lutero aparece en esa época, ¿verdad?, como miembro de la iglesia romana, como miembro de la iglesia católica occidental con sede en Roma, un hombre con una profunda angustia espiritual, va al monasterio en busca del consuelo divino. Dentro de esa vocación monástica se da cuenta de los errores de la iglesia al predicar el mensaje de salvación por las obras. Y cuando hoy celebramos el Día de la Reforma, no es que queremos celebrar la vida de Martín Lutero, no. Queremos celebrar la obra que Dios hizo, a través de Martín Lutero. Martín Lutero como reformador fue un instrumento de la gracia de Dios. Y Dios lo levanta como vocero para denunciar el falso evangelio que la iglesia estaba predicando. Cuando la iglesia predica que el ser humano puede ser salvo por sus obras, sencillamente está empujando al pueblo hacia el infierno. Porque la salvación que Dios nos entrega por la obra de Jesucristo es completamente gratuita. Es un regalo de la gracia divina. Totalmente, ¿verdad? Y Lutero, cuando se enfrentó con esa realidad, comienza entonces a escribir, comienza entonces a meditar, comienza entonces a profundizar en el Evangelio y descubre en el libro de Romanos que el justo por la fe vivirá. Y cuando Lutero descubre el mensaje de la gracia divina, él propiamente dice, se abrieron las puertas del paraíso.
¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es mensaje de liberación, es mensaje de restauración y, como dice el apóstol Pablo, poder de salvación para todo aquel que cree. ¿Verdad? El mensaje de salvación, hermanos y hermanas, es un regalo de la gracia divina. Regalo que fue entregado a nosotros al precio alto de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. El nuevo pacto, ¿verdad?, que tenemos en el Nuevo Testamento es posible gracias al derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando Lutero descubre este mensaje de la justificación por la gracia, ¿verdad?, esto trajo como consecuencia un cambio profundo en la sociedad de la época de Lutero. Porque al ser humano entender que es salvo por la obra divina, al ser humano entender que es salvo por la gracia de Dios, el ser humano puede experimentar liberación de la culpa y del pecado que nos aqueja. Porque cuando el hombre confía en sus obras, hay una pregunta muy importante. ¿Cuál es el límite de estas obras? ¿Cuántas obras hay que hacer para salvarse, verdad? Entonces, la gente que tiene recursos tiene más oportunidad de salvarse que aquel que tiene pocos recursos. El rico puede hacer muchas buenas obras porque tiene mucho dinero. Nosotros los pobrecitos vamos a tener obras muy miserables. Pero la salvación no es por obras. La salvación es un regalo de la gracia de Dios, de la cual nos apropiamos única y exclusivamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Y cuando estudiamos a Lutero y su forma de pensar, nos damos cuenta que Lutero coloca un gran peso en la cruz del Calvario. La teología de la cruz de Lutero. ¿Qué nos enseña esa teología? Bueno, cosas importantes. Primero, que Dios nos amó tanto que fue capaz de ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Quien muere en la cruz del Calvario es el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, que viene a morir por los pecados de toda la humanidad. Nos enseña que el ser humano no puede ver a Dios en su gloria y vivir. El encuentro de Moisés con Dios. Déjame ver tu rostro, que dice el Señor. No hay hombre que me pueda ver y que pueda continuar viviendo. Entonces, a Dios no podemos verlo cara a cara en su gloria. Pero cuando miramos a la cruz del Calvario, podemos ver a Dios cara a cara, vulnerable, sufriendo y muriendo, para de esa forma entregarnos vida y vida en abundancia. Amén. En la cruz del Calvario está el encuentro del pecado con la gracia divina. Es la condenación del pecado, pero también es la muerte de la muerte a causa del pecado. Porque la salvación, gracias a la sangre de Jesucristo, ¿verdad?, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Jesús asume nuestra naturaleza. Dios se hace uno como nosotros para poder entonces convertirse en el sacrificio perfecto por los pecados de cada uno de nosotros. Y nunca digo de ustedes, porque aquí todos somos pecadores. A mí esta iglesia me gusta mucho porque somos una asamblea de pecadores perdonados. ¿Verdad? A mí las iglesias santurronas no me gustan. La gente que se cree que ya está en el cielo ya, no me gustan. A mí la gente santurrona no me gusta porque de la santurronería, la hipocresía, hay tal vez medio paso. ¿Por qué? Porque somos pecadores delante de Dios. Porque nuestras obras muchas veces delatan la condición de nuestro pecado. No siempre hacemos lo bueno que podemos hacer, ¿verdad que no?
como dice el apóstol Pablo, muchas veces termina haciendo lo que desprecio, lo que odio. Y eso es lo que hace la cruz del Calvario. Expone nuestra realidad, pero también nos muestra la realidad del Dios que muere por ti y por mí, para que esa condición de pecado sea transformada. Para que usted, en vez de ser un ser humano pecador, sea un ser humano, sea pecador perdonado. Para que usted pueda vivir en la gracia y el perdón de Dios el resto de sus días, sin tener que confiar en sus obras, que delante de Dios son trapos de inmundicia, sino confiar siempre en ese Dios que por amor a ti y a mí ocupó nuestro lugar de muerte en la cruz del Calvario. Y la cruz es importante porque nos recuerda lo mucho que Dios odia el pecado. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue una muerte realmente grosera, cruenta. Y ahí podemos ver la repugnancia que Dios siente por nuestro pecado. Pero junto a esa repugnancia que Dios siente por nuestro pecado, también vemos la gracia de Dios. Porque Cristo es nuestro sustituto en la cruz del Calvario. En vez de levantarse una cruz para cada uno de nosotros, se levantó una sola para toda la humanidad. Para que entonces hoy, como en la época de Moisés, cuando se desató la plaga de las serpientes por la mala habladuría del pueblo, hoy podamos ver a la cruz y podamos vivir gracias a lo que ocurrió en esa cruz 2000 años atrás. Y por eso, de cierta forma, el mensaje dice el triunfo de la cruz. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, la muerte de Jesús se convierte en nuestra vida. Cristo muere para que tú vivas. La muerte de Jesús se convierte automáticamente en la muerte de la muerte que entra al mundo a causa del pecado de los primeros padres. Y la muerte de Jesús es la fuente de vida de toda aquella persona que puede confiar en esa obra maravillosa que Dios ha hecho a favor tuyo. Y es también la muerte de nuestras hipocresías, de nuestras pretensiones, de nuestras falsedades. Mire, hoy es un día que es día excelente para que se quiten las caretas. Usted puede ser usted, confiando y viviendo bajo el amor y la gracia de Dios en Jesucristo. No hace falta santurronería, no hace falta hipocresía. Seamos como somos, comprometidos con Dios en la lucha en contra de nuestro pecado. No tratemos de ser lo que no somos. Seamos lo que Dios quiere que seamos en Cristo. Día de reforma y día de quitarse la careta. Podemos ser quienes somos delante de Dios. Podemos confiar que nuestros errores pasados y nuestra basura del pasado y nuestros horrores del pasado, no solamente errores, sino los horrores, si hemos confiado en Jesús, han sido lavados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y eso nos abre la puerta a una nueva vida. No tenemos que vivir fingiendo, dar la impresión de ser lo que no somos. Porque por mucho que fijamos, Dios conoce nuestras vidas, que son como libros abiertos delante de Él. Ahora, ¿qué pide Dios de nosotros? Corazón contrito y humillado. Que deje de confiar en tu bondad, que no eres tan bondadosa, tan bondadoso. Que deje de confiar en tu inteligencia, que no eres tan inteligente como te piensas. Que deje de confiar en tus recursos personales, que no son tan numerosos como los que tiene Dios. Y empiece a confiar en lo que Dios ha hecho por ti en Jesucristo. Amén. Cualquiera sea tu condición hoy, si podemos poner nuestra confianza en Cristo, esa condición puede ser transformada para bien. Dios está buscando gente pecadora, gente fragmentada, gente angustiada,
para ofrecerles un nuevo futuro. Desafortunadamente, los que se creen justos delante de Dios no tienen parte en el reino. Porque Jesús no vino a buscar justos, sino pecadores. Aquellos que se creen demasiado justos se excluyen solo de los beneficios del reino y de la pertenencia del reino. Pero aquellos que sabemos lo que realmente somos y que podemos confiar en la gracia divina, definitivamente somos parte de esa asamblea gloriosa. Y Dios quiere añadirte a ti a esa asamblea gloriosa. Dios te ha amado tanto que murió por ti en la cruz del Calvario. Y en tu condición que estás, en la condición en que estamos, nos recibe, nos limpia con su sangre maravillosa y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Y ese cansancio que traemos a causa del pecado, a causa de la enfermedad, se lo entregamos al Señor a los pies de la cruz, cuando esa cruz se convierte en lugar de descanso para nuestras vidas. Ese es el ofrecimiento de la gracia de Dios. Y esto es lo que de una forma muy vigorosa Lutero rescató en su ministerio en el siglo XVI. Aún estuvo dispuesto a entregar su propia vida por la causa del Evangelio, porque él en su propia vida experimentó la angustia del pecado, como también experimentó el bálsamo de la gracia divina. Y en esa pasión, y en esa confianza en ese Dios maravilloso, Dios obró en Lutero, quien vivió toda su vida bajo pena de muerte, pero vivió el resto de su vida confiando. Las palabras de San Pablo lo dice: el justo por la fe vivirá. Y esa fe en Cristo Jesús, ese Cordero Pascual perfecto, a la cual te invitamos tú que abraces en este día. Aquí no ponemos la fe ni en Martín Lutero, ni Martín, no, aquí la fe única y exclusivamente se pone en Jesucristo. El Señor de la iglesia se llama Jesús de Nazaret. Amén. Y en esta iglesia hay un solo Señor, que se llama Jesús de Nazaret. ¿Verdad? Y ese que predicamos, ese que presentamos, y ese es el que señalamos como alfa y omega, principio y fin, y como el único y verdadero camino al Padre. Y esa es la invitación que le extendemos, que usted única y exclusivamente ponga su confianza en ese maravilloso Señor de la iglesia, que se llama Jesús de Nazaret, a quien sea siempre honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.